El año era 1856, en lo profundo del sofocante calor de Luisiana. La plantación de algodón de los Vance se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mar de blanco y verde que escondía una miseria sin fin. A simple vista, la finca era un retrato de la prosperidad sureña. Una casa principal imponente con columnas blancas, jardines meticulosamente cuidados y el murmullo constante del trabajo en los campos. Quien gobernaba este dominio no era el señor Vance, un hombre a menudo ausente, sino su esposa, Eleanor Vance. Para la alta sociedad de la región, Eleanor era un pilar de piedad y gracia, una dama respetada que organizaba las reuniones más elegantes y donaba generosamente a la iglesia. Pero detrás de las puertas cerradas de la gran casa, entre los susurros de los esclavizados, se contaba una historia diferente. Se hablaba de su mirada fría, de su interés casi científico por la salud de las mujeres jóvenes, y de una amabilidad que siempre se sentía como una trampa a punto de cerrarse sobre ellas. La obsesión de Eleanor Vance tenía un origen profundo y doloroso, su incapacidad para tener hijos. A sus 40 años, el silencio en la guardería de la mansión era un recordatorio constante de su fracaso a los ojos de la sociedad y de su marido. Pero Eleanor no era una mujer que aceptara la derrota. En su lugar, canalizó su desesperación hacia un proyecto secreto y monstruoso, disfrazado de preocupación por el bienestar de sus esclavas. Comenzó a desarrollar extraños tónicos y mezclas químicas en un pequeño laboratorio que había instalado en el sótano. Obligaba a las mujeres esclavizadas más jóvenes y sanas a beber estas pociones a diario, bajo el pretexto de fortalecerlas para el parto y asegurar su fertilidad. Les decía que era una bendición, un cuidado, que ninguna otra ama ofrecía. Sin embargo, las mujeres sentían un temor instintivo hacia aquellas botellas oscuras, intuyendo que el verdadero propósito de Eleanor no era dar vida, sino controlarla para sus propios fines retorcidos y egoístas. El horror del plan de Eleanor se reveló por primera vez en una noche húmeda de verano. Una joven llamada Hattie había dado a luz a un niño sano y fuerte en las precarias barracas de los esclavos. La alegría, aunque efímera, llenó el pequeño espacio por unos instantes. Pero pronto, la puerta se abrió y Eleanor Vance entró, flanqueada por 2 supervisores. Su rostro no mostraba emoción alguna mientras se acercaba a la cama. Sin decir una palabra a la aterrorizada madre, tomó al recién nacido en sus brazos. Con una voz tranquila y firme, declaró que el bebé había nacido con una debilidad fatal y que no sobreviviría a la noche. Dijo que se lo llevaría para darle un entierro cristiano apropiado. Hattie, paralizada por el miedo y la debilidad del parto, solo pudo ver cómo la señora de la casa se llevaba a su hijo, cuyo llanto saludable resonaba por el pasillo. Esa noche, el bebé no fue enterrado. Fue presentado a un rico empresario de Nueva Orleans como el hijo adoptivo milagroso de los Vance. Si esta introducción ya te ha atrapado y quieres saber cómo termina esta historia de injusticia y venganza, no esperes más. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video, y deja un comentario contándonos qué crees que pasará a continuación. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas poderosas historias. Entre las mujeres esclavizadas que trabajaban en la casa principal de los Vance, Sarah era una presencia silenciosa y casi invisible. A sus 24 años, había perfeccionado el arte de la supervivencia, que consistía en moverse por las habitaciones como una sombra, manteniendo la cabeza baja y los ojos fijos en sus tareas. Su rostro sereno rara vez traicionaba la aguda inteligencia que se escondía detrás, una mente que registraba cada conversación susurrada, cada mirada tensa, y cada cambio en el ambiente de la mansión. Para Eleanor Vance, Sarah no era más que un par de manos eficientes, una figura dócil y obediente que pulía la plata y arreglaba las flores sin hacer preguntas. La señora de la casa nunca sospechó que la joven que le servía el té cada tarde era también una observadora implacable, que almacenaba cada detalle de la cruel rutina de la plantación, esperando el momento en que esa información pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte para ella y para los suyos. El conflicto directo entre el mundo de Eleanor y la existencia de Sarah se materializaba cada mañana en un ritual aterrador. Eleanor reunía a las esclavas más jóvenes y fértiles en una pequeña sala contigua a su laboratorio. Con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos,
les entregaba una pequeña taza de cerámica que contenía un tónico oscuro y de olor amargo. Insistía en que era una mezcla de hierbas para fortalecer sus cuerpos y asegurar embarazos saludables, un acto de generosidad cristiana. Pero las mujeres lo bebían con un terror silencioso. Sara, siempre observadora, notaba que el líquido dejaba un regusto metálico, y que a menudo, las mujeres que lo tomaban se sentían mareadas o débiles durante el resto del día. Veía la satisfacción clínica en el rostro de Eleanor mientras las observaba tragar la poción, como un científico que estudia a sus sujetos de prueba, y comprendió que aquel cuidado no era un regalo, sino una forma de control absoluto sobre sus cuerpos. La verdadera naturaleza de la crueldad de Eleanor se manifestó de forma inequívoca una tarde bochornosa. Una joven llamada Mary, debilitada por el tónico, derramó accidentalmente una bandeja con la porcelana fina de la señora Vance. El castigo no fue el látigo, sino algo mucho más perverso y humillante. Eleanor no levantó la voz. En cambio, con una calma glacial, la obligó a arrodillarse y recoger cada fragmento de porcelana con las manos desnudas, mientras le recordaba su inutilidad y su ingratitud. Luego, la encerró en el cobertizo de herramientas durante 2 días sin comida, no por el valor de los platos, sino para demostrar a todas las demás que cualquier desviación de la obediencia, por pequeña que fuera, sería aplastada. Sara observó la escena desde una ventana, sintiendo una mezcla de compasión y rabia impotente. El mensaje era claro: no eran vistas como personas, sino como recipientes defectuosos que podían ser castigados o descartados a capricho de su dueña. El incidente con Mary fue una confirmación de las sospechas que crecían en la mente de Sara. Comenzó a conectar los puntos con una claridad aterradora. Los tónicos diarios, las visitas de hombres ricos y desconocidos que se reunían en privado con el señor Vance, y el patrón de embarazos que terminaban en tragedia. Recordaba a Hattie y a otras 2 mujeres cuyos bebés habían sido declarados nacidos muertos por la señora Vance, a pesar de que las madres juraban haberlos oído llorar. El patrón era demasiado consistente para ser una coincidencia. Mientras pulía los muebles del estudio de Eleanor, Sara se fijaba en los libros de anatomía y química que la señora leía con avidez. Se dio cuenta de que Eleanor no era simplemente una mujer cruel, sino una manipuladora metódica y calculadora, y que todas ellas eran peones en un juego monstruoso cuyos objetivos aún no podía comprender del todo, pero cuyo peligro sentía en lo más profundo de su ser. El terror abstracto se convirtió en una realidad personal y paralizante unas semanas después. Tras varios días de una fatiga inusual y una extraña sensibilidad a los olores, Sara reconoció los signos. El miedo le recorrió el cuerpo como una descarga de hielo. Estaba embarazada. De repente, el ritual matutino del tónico ya no era una imposición terrible, sino una amenaza directa y mortal para la vida que crecía en su interior. A la mañana siguiente, cuando Eleanor Vance le tendió la taza de cerámica con su sonrisa vacía, Sara sintió que el mundo se detenía. En su mano no sostenía una simple poción, sino una elección imposible. Obedecer significaba envenenar a su propio hijo y entregarlo al destino de los demás bebés desaparecidos. Desafiar a Eleanor significaba enfrentarse a una crueldad inimaginable. En ese momento, la sumisión que la había mantenido a salvo se hizo añicos. Y en su lugar, nació una determinación feroz por proteger a su hijo a cualquier costo. La decisión de Sara fue instantánea, un instinto de protección más fuerte que cualquier miedo que hubiera sentido antes. A la mañana siguiente y todas las mañanas que siguieron, continuó con el ritual de la obediencia, pero con un cambio crucial. Tomaba la taza de cerámica de manos de Eleanor Vance, llevaba el borde a sus labios y fingía beber. Inclinaba la cabeza hacia atrás, haciendo el movimiento de tragar, pero mantenía el líquido amargo en su boca. En el primer momento en que se quedaba sola, ya fuera de camino a la cocina o al jardín, escupía la poción en secreto, a menudo en la tierra de una maceta o en el desagüe de la pila de lavar. Cada día era un acto de desafío silencioso, una apuesta peligrosa en la que su vida y la de su hijo pendían de su capacidad para actuar. Rezaba para que nadie notara su engaño, sabiendo que el más mínimo error la expondría a la ira calculada de una mujer que no toleraba la desobediencia, y que veía su cuerpo como una propiedad más.
Sin embargo, Eleanor Vance no era una mujer que se dejara engañar fácilmente. Su obsesión la había convertido en una observadora metódica y minuciosa. Con el paso de las semanas comenzó a notar cambios sutiles en Sarah que no encajaban con los efectos esperados de sus tónicos. Mientras las otras mujeres mostraban signos de letargo o una palidez particular, Sarah parecía tener más energía, un brillo en los ojos que Eleanor interpretaba no como salud sino como insubordinación. La señora de la casa no dijo nada. En cambio, comenzó a vigilar a Sarah con una intensidad depredadora. La seguía con la mirada por los pasillos, aparecía en silencio en las habitaciones donde trabajaba y le hacía preguntas casuales sobre su bienestar, buscando cualquier inconsistencia en sus respuestas. Para Eleanor, esto ya no era solo un experimento. Se había convertido en una prueba de su control absoluto, y sospechaba que una de sus ratas de laboratorio estaba intentando roer las barras de su jaula. El día del castigo llegó sin previo aviso. Esa mañana, Eleanor reunió a las mujeres como de costumbre, pero el procedimiento cambió. En lugar de entregar las tazas y permitir que se dispersaran, ordenó a todas que permanecieran en fila. Se acercó a cada una, observando cómo bebían el tónico hasta la última gota. Cuando llegó el turno de Sarah, le entregó la taza y se quedó frente a ella, con los brazos cruzados y una mirada fría como el acero. Sarah sintió que el corazón se le detenía. No había escapatoria. Con las manos temblorosas, se llevó la taza a los labios, y tragó el líquido espeso y metálico, bajo la atenta mirada de su ama. El sabor era más fuerte de lo habitual, casi cáustico. Eleanor sonrió levemente, una mueca de triunfo. «Una dosis especial para ti, querida», dijo en voz baja, para que solo Sarah pudiera oírla. «Para asegurar que el niño sea fuerte y puro». En ese momento, Sarah supo que su secreto había sido descubierto, y que el verdadero horror apenas comenzaba. El efecto del nuevo tónico fue inmediato y devastador. A los pocos minutos, Sarah sintió una oleada de mareo tan intensa, que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Un dolor agudo se instaló en su vientre, y una sensación de debilidad extrema se apoderó de sus extremidades, como si sus huesos se hubieran vuelto de plomo. Eleanor observó la reacción con un interés puramente clínico, sin mostrar ni una pizca de compasión. Ordenó a 2 supervisores que llevaran a Sarah, que apenas podía mantenerse en pie, a una pequeña y sofocante habitación en el ático, lejos de las demás esclavas. La puerta se cerró con un sonido metálico y definitivo. Sarah fue arrojada sobre un catre de paja, su cuerpo temblando incontrolablemente. Comprendió con una claridad aterradora que ya no era solo una trabajadora de la casa. Se había convertido en el sujeto principal del experimento de Eleanor, aislada y completamente a su merced. Un recipiente cuyo contenido sería monitoreado, manipulado y finalmente cosechado. Si la crueldad de esta historia te está impactando, imagina lo que está por venir. Apóyanos con tu suscripción y un me gusta, para que podamos seguir revelando la verdad completa de este relato. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla borrosa y sin fin. Sarah estaba encerrada en la oscuridad del ático, con una pequeña ventana enrejada como única fuente de luz. Eleanor era su única visitante. Cada mañana, entraba en la habitación no con comida, sino con otra dosis del tónico, obligando a Sarah a beberlo mientras tomaba notas meticulosas en su diario de cuero. Anotaba cada temblor, cada quejido de dolor, la frecuencia de su pulso y cualquier otro cambio físico, con la misma distancia emocional con la que un botánico estudiaría una planta. Sarah, debilitada por las drogas y la escasa alimentación, se sentía cada vez más desconectada de su propio cuerpo. Era un objeto de estudio, una incubadora humana cuyo único propósito era llevar a término el proyecto de su ama. La inversión de poder era total, había pasado de ser una observadora silenciosa a ser la observada, atrapada en una prisión física y biológica sin ninguna esperanza visible de escape. En la soledad y el tormento del ático, la desesperación comenzó a consumir a Sarah. Su cuerpo se debilitaba día a día, y el miedo constante por la vida de su bebé era una agonía que la mantenía despierta durante las largas y calurosas noches de Luisiana. Ya no pensaba en la libertad ni en la huida. Su mundo se había reducido a los 4 muros de esa habitación y al rostro impasible de Eleanor Vance. Sentía que estaba perdiendo la batalla, que su cuerpo y su voluntad se estaban rindiendo al veneno que le obligaban a tomar.
El público, al verla en este estado, creería que todo estaba perdido. Parecía no haber salida alguna. Era la fase más oscura de su vida, el punto en el que una persona se rompe por completo, cuando la crueldad del opresor parece haber triunfado definitivamente, y cualquier chispa de resistencia se ha extinguido bajo el peso de una brutalidad sistemática y sin piedad. Una noche, mientras yacía en un estado de duermevela febril, un sonido rompió el silencio del ático. Eran las voces de Eleanor y su esposo, discutiendo en la habitación de abajo, justo debajo de una rendija en el suelo de madera. Sus palabras eran amortiguadas, pero Sarah aguzó el oído con la poca fuerza que le quedaba. Oyó al señor Vance mencionar un nombre, señor Abernathy, y luego las palabras un excelente precio, y un heredero sano garantizado. De repente, la niebla en su mente se disipó. No estaban hablando de un simple robo, estaban vendiendo a su hijo antes de que naciera, como si fuera una mercancía. Aunque la revelación fue aterradora, encendió algo dentro de ella, una pequeña brasa de rabia en medio de las cenizas de su desesperación. Por primera vez en semanas, no solo sentía miedo sino una furia helada. No sabía cómo, pero se juró a sí misma que el señor Abernathy nunca pondría sus manos sobre su hijo. La revelación que escuchó a través de las tablas del suelo no la rompió, al contrario, forjó su miedo en una armadura de rabia fría y silenciosa. Acostada en la oscuridad del ático, Sarah ya no se sentía como una víctima indefensa esperando su destino. La mención del señor Abernathy, y el precio por su hijo nonato, le dio un propósito claro y afilado como un cuchillo. Su objetivo ya no era simplemente sobrevivir o escapar, era desmantelar el mundo de Eleanor Vance pieza por pieza, usando la misma crueldad metódica que la mujer le había infligido. La desesperación se evaporó, reemplazada por una paciencia depredadora. Su prisión ya no era una jaula, sino un puesto de observación desde el cual planearía cada uno de sus movimientos. Entendió que su mayor arma no sería la fuerza, sino la inteligencia que Eleanor siempre había subestimado, la capacidad de ver y esperar el momento perfecto para atacar desde las sombras, donde nadie la veía venir. Para actuar, primero necesitaba que Eleanor bajara la guardia. Sarah comenzó a interpretar el papel de una mujer completamente quebrantada, exageró su debilidad, sus gemidos se volvieron más lastimeros, y su cuerpo parecía encogerse cada vez que Eleanor entraba en la habitación. Dejó de mirar a su captora a los ojos, manteniendo la vista fija en el suelo polvoriento como si su espíritu se hubiera extinguido. Este acto de sumisión absoluta tuvo el efecto deseado. Eleanor, cuya arrogancia crecía con cada día de aparente control, comenzó a ver a Sarah no como una amenaza, sino como un éxito de su experimento. Un recipiente dócil y vacío. Se volvió más descuidada en su presencia, hablando a veces en voz alta consigo misma sobre sus fórmulas, o dejando la puerta del ático entreabierta por más tiempo del necesario. Sarah, en su aparente estado catatónico, absorbía cada detalle, cada palabra, cada descuido, catalogándolos en su mente para su uso futuro. La oportunidad se presentó una tarde, disfrazada de un simple descuido. Eleanor había subido para administrarle el tónico diario a Sarah, pero fue llamada con urgencia por uno de los supervisores debido a un problema en los campos de algodón. Con prisa, dejó el pequeño manojo de llaves, que incluía la de la habitación del ático y la de su estudio, sobre una mesita en el pasillo, justo fuera del alcance de la puerta. La arrogancia de Eleanor se convirtió en su primera grieta. Desde su catre, Sarah vio las llaves brillar bajo la luz de una lámpara de aceite. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que temió que pudiera oírse en toda la casa. Sabía que esa era su única oportunidad. No sería un acto de escape físico, sino algo mucho más importante, una incursión en el centro de operaciones del enemigo. Tenía que esperar, controlar su respiración y rezar, para que la señora de la casa no recordara su error antes de que cayera la noche. Esa noche, cuando la casa estaba sumida en un silencio profundo roto solo por el chirrido de los grillos, Sarah se puso en acción. Había guardado un trozo de alambre de un viejo cubo que se había roto semanas atrás, un pequeño objeto que había escondido en una grieta del suelo. Con una paciencia infinita y las manos temblorosas, deslizó el alambre por debajo de la puerta.
Le tomó casi una hora de intentos frustrantes y silenciosos, con el sudor frío corriendo por su espalda, pero finalmente logró enganchar el anillo de las llaves y arrastrarlas hacia ella. El sonido metálico de las llaves al pasar por debajo de la puerta fue el más dulce que había oído en su vida. Con un cuidado extremo, seleccionó la llave correcta y giró la cerradura. La puerta se abrió con un leve gemido. Por primera vez en meses, Sarah salió de su prisión, moviéndose como un fantasma por los pasillos oscuros de la mansión que conocía tan bien. Su destino era el estudio de Eleanor, el santuario prohibido donde la señora Vance planeaba sus monstruosidades. La habitación olía a productos químicos y a papel viejo. Guiada por el pálido resplandor de la luna que se filtraba por la ventana, Sarah se movió directamente hacia el imponente escritorio de caoba. Sabía lo que buscaba. Sus ojos escanearon la superficie hasta que lo encontró. Un diario grueso encuadernado en cuero oscuro, el mismo en el que había visto a Eleanor escribir con tanta diligencia. Con el corazón en la garganta, lo abrió. Pero su esperanza se convirtió en una frustración amarga. Las páginas estaban llenas de una escritura elegante y apretada, con nombres, fechas y fórmulas químicas, pero para ella eran solo símbolos sin sentido, un código indescifrable. Comprendió en ese instante que tenía en sus manos el arma para destruir a Eleanor, pero no sabía cómo dispararla. Necesitaba a alguien que pudiera leer, alguien en quien pudiera confiar su vida. Sus pensamientos se dirigieron a un solo nombre, Elías. Era un hombre mayor, encargado de los establos. Una figura que se movía por la plantación con una dignidad silenciosa que ni años de esclavitud habían podido arrebatarle. Sarah recordaba las historias que se susurraban sobre él, que había perdido a su esposa e hija, vendidas a una plantación lejana de la que nunca regresaron. Ese dolor compartido, esa pérdida irreparable, lo convertía en un posible aliado. Elías poseía una tristeza profunda, pero también una inteligencia aguda en sus ojos cansados. A diferencia de muchos esclavos del campo, su trabajo le daba cierta libertad para moverse por los terrenos de la finca. Si alguien podía ayudarla a descifrar el diario y a comunicarse con el exterior sin levantar sospechas, era él. El desafío ahora era monumental. ¿Cómo contactar a Elías desde su aislamiento en el ático sin alertar a la siempre vigilante Eleanor? No podía gritar ni enviar una carta. Debía usar el lenguaje de los oprimidos, un sistema de comunicación invisible para los amos. Durante la siguiente visita de Eleanor, mientras fingía un ataque de debilidad, Sarah logró dejar caer su plato de comida. El plato no se rompió, pero fue llevado a la cocina por una joven esclava llamada Rose, con quien había compartido una amistad silenciosa. Antes de que se lo llevaran, Sarah usó una uña para rascar un pequeño símbolo en el fondo del plato, un símbolo que solo los más viejos, como Elías, reconocerían. Una marca que su gente usaba para señalar un lugar de reunión secreto. Era una apuesta desesperada. Confiaba en que Rose no limpiaría el plato de inmediato, y que Elías, que a menudo iba a la cocina a buscar sobras para los perros, lo vería. Era un mensaje silencioso enviado a la oscuridad, una petición de ayuda que podría costarle la vida si era interceptada. La apuesta funcionó. Elías vio la marca en el plato y comprendió su urgencia. Esa misma noche, usando la excusa de que una viga del techo cerca del ático parecía podrida, consiguió acceso al pasillo superior. Mientras martillaba ruidosamente una tabla suelta para crear una coartada, se acercó a la puerta de Sarah. Su encuentro fue breve, un intercambio de susurros a través de la madera. «Encontré su libro», susurró Sarah con la voz temblorosa por la emoción y el miedo. «No puedo leerlo». Elías no necesitó más explicaciones. Vio en los ojos de Sarah, no la locura del encierro, sino la claridad de un propósito mortal. «Te ayudaré», respondió él. Su voz era un murmullo grave y firme. «Aprenderás. Te traeré lo que necesites. Sé paciente». En ese momento, en la oscuridad de un pasillo de la plantación, nació una alianza secreta, forjada en el dolor compartido y alimentada por un deseo mutuo de justicia. Así comenzó la fase más peligrosa de su plan. Elías se convirtió en su vínculo con el mundo exterior y en su maestro. Durante sus supuestas reparaciones, le pasaba por debajo de la puerta pequeñas hojas, arrancadas de una vieja Biblia o de un almanaque. También le proporcionó un trozo de carbón.
En la penumbra de su celda, Sara comenzó la ardua tarea de aprender a leer. Trazaba las letras en el suelo de madera una y otra vez, memorizando sus formas y sonidos, susurrándolos para sí misma en la noche. Cada palabra que lograba descifrar era una victoria, un paso más cerca de entender los secretos del diario de Eleanor. Ya no era solo una prisionera, se estaba convirtiendo en una estudiosa de la maldad de su enemiga. Cada letra que aprendía era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo para el mundo de Eleanor Vance, un ataúd que sería sellado con las propias palabras de la mujer. Con el diario en su poder y las letras cobrando sentido en la penumbra del ático, el mundo de Sara se transformó. Ya no era una víctima aterrorizada esperando el final, sino una estratega en el corazón del territorio enemigo. Las noches se convirtieron en su dominio, mientras descifraba la elegante pero cruel caligrafía de Eleanor. Conectó los nombres de hombres adinerados, como el señor Abernathy, con fechas que coincidían con la desaparición de los bebés de otras esclavas. Vio las notas sobre las compensaciones financieras y las descripciones clínicas de los efectos de los tónicos. El horror ya no era una sospecha, sino un hecho documentado en tinta sobre papel. Cada palabra que leía no le causaba más miedo, sino que forjaba su determinación en un acero frío y afilado. El diario no era solo la prueba del crimen de Eleanor, era el guión detallado de su destrucción, y Sara se juró a sí misma que aprendería cada línea de memoria para la función final. Armada con este conocimiento, Sara alteró su estrategia de supervivencia. Su actuación se volvió más sofisticada. Ya no se limitaba a fingir debilidad física, ahora interpretaba el papel de una mente completamente rota y subyugada. Comenzó a hablarle a su vientre en susurros, pero lo suficientemente alto para que Eleanor la oyera, diciendo que su hijo sería un regalo bendito para la señora de la casa, un ser puro digno de la gran mansión. Alimentaba la vanidad de Eleanor, elogiando la sabiduría de sus tónicos, y agradeciéndole por cuidarla. Eleanor, cuya arrogancia la cegaba por completo, vio en Sara el triunfo definitivo de su voluntad. Creía haberla despojado no solo de su libertad sino también de su instinto maternal, transformándola en un recipiente perfectamente dócil. Esta convicción la hizo bajar la guardia por completo, convencida de que su experimento había sido un éxito rotundo, y que ya no había nada que temer de la mujer encerrada en el ático. Mientras Sara manipulaba a Eleanor desde adentro, Elías se convirtió en sus ojos y oídos en el exterior. Su misión ya no era solo pasarle páginas de libros, sino recopilar inteligencia. Usando sus deberes en los establos como coartada, observaba a los visitantes de la plantación. Identificó los carruajes de los hombres cuyos nombres Sara le había susurrado a través de la puerta. Escuchaba las conversaciones de los cocheros, recogiendo fragmentos de información sobre los negocios secretos del señor Vance y la reputación de sus socios. Confirmó que el señor Abernathy, un comerciante de Nueva Orleans, había visitado la plantación varias veces en los últimos meses, siempre de noche y en reuniones privadas. Cada pieza de información que Elías le entregaba era un hilo más en la red que Sara estaba tejiendo, una red diseñada para atrapar no solo a Eleanor, sino a todo el círculo de hombres poderosos que eran cómplices de su atrocidad. El contraataque de Sara no se limitó a la recopilación de pruebas, comenzó una sutil guerra psicológica. Usando el conocimiento adquirido del diario, empezó a plantar semillas de duda en la mente de Eleanor. Un día, después de que Eleanor le administrara el tónico, Sara fingió una reacción alérgica que no estaba descrita en las notas del diario, una serie de espasmos que duraron solo unos minutos. Esto desconcertó a Eleanor, quien se enorgullecía de la precisión de sus fórmulas. En otra ocasión, Sara accidentalmente mencionó el nombre de una hierba rara que leyó en el diario que Eleanor usaba para tratar la ansiedad de uno de sus clientes. La mención casual hizo que Eleanor se detuviera, una sombra de paranoia cruzando su rostro por un instante. Eran pequeños actos de sabotaje, pinchazos casi imperceptibles en la armadura de control de Eleanor, diseñados para desestabilizarla y hacerla dudar de su propia infalibilidad. La comunicación entre Sara y Elías se volvió más compleja y arriesgada, lo que los obligó a desarrollar un código secreto. Un trozo de tela blanca dejado en el cubo que se usaba para su comida significaba que Sara tenía nueva información del diario. Un nudo particular en una cuerda que Elías dejaba cerca del granero indicaba que uno de los hombres de la lista estaba de visita.
Este lenguaje silencioso les permitió coordinar sus acciones bajo la constante vigilancia de la casa. Era una danza peligrosa de señales y susurros, un testimonio de la increíble resiliencia y astucia de aquellos a quienes el sistema intentaba deshumanizar por completo. Si la inteligencia de Sarah y Elías para crear su propio lenguaje secreto te parece fascinante, asegúrate de estar suscrito al canal, porque la forma en que usarán esta información cambiará todo el juego. La oportunidad perfecta, el escenario para su venganza, se reveló a través de Elías. Una tarde, mientras fingía reparar una cerca cerca de la casa principal, escuchó a Eleanor discutiendo con su esposo los planes para una gran celebración. Iban a organizar una lujosa fiesta de bautizo para su hijo milagroso, el bebé que Sarah aún llevaba en su vientre. La lista de invitados incluía a toda la élite de la región, y lo más importante, a varios de los hombres cuyos nombres estaban escritos en el diario, incluido el futuro padre adoptivo, el señor Abernathy. Cuando Elías le transmitió la noticia a Sarah esa noche, ella no sintió desesperación, sintió una calma glacial. Eleanor, en su arrogancia, le estaba entregando el escenario perfecto. No habría mejor lugar para exponer la verdad que en una habitación llena de sus cómplices y de los pilares de la sociedad que tanto se esforzaba por impresionar. En las semanas previas a la fecha prevista para el parto, la transformación de Sarah fue completa. Por fuera, parecía una mujer resignada, comiendo todo lo que le daban y siguiendo las instrucciones de Eleanor sin protestar. Estaba recuperando sus fuerzas, pero Eleanor lo interpretó como el efecto beneficioso de sus tónicos. Por dentro, Sarah era una depredadora, esperando el momento de atacar. Cada noche, a la luz de una vela que Elías le había conseguido, no solo leía el diario, sino que lo estudiaba, memorizando los pasajes más incriminatorios. Ensayaba las palabras en su mente, afinando el tono de su voz para que sonara firme y creíble. Mientras Eleanor Vance planeaba con entusiasmo los detalles de su fiesta, eligiendo encajes para la cuna y menús para sus invitados, Sarah preparaba meticulosamente las armas para la guerra que estaba a punto de desatar. El mundo de Eleanor se construyó sobre secretos y apariencias, y Sarah estaba a punto de quemarlo hasta los cimientos usando el fuego de la verdad. La noche del bautizo, la mansión Vance brillaba como una estrella caída en la tierra, sus ventanas derramando una luz dorada sobre los carruajes más finos de Luisiana. En el gran salón, el aire estaba cargado con el aroma de magnolias y el murmullo de conversaciones educadas. Eleanor Vance era el centro de este universo, vestida con la seda más costosa, sosteniendo en sus brazos a un bebé envuelto en encaje. Presentaba al niño a sus invitados, aceptando felicitaciones con una sonrisa de triunfo. Para todos los presentes, ella era la imagen de la piedad y el milagro, una mujer bendecida por la providencia. El señor Abernathy, un hombre corpulento de rostro sonrojado, la observaba con una mirada de satisfacción propietaria. Nadie en esa habitación podría haber imaginado que el suntuoso escenario estaba a punto de convertirse en un tribunal, y que la anfitriona pasaría de ser la celebrada a la acusada en cuestión de minutos, bajo la mirada de todos los que admiraban su fachada de respetabilidad. Justo cuando el predicador se preparaba para comenzar la ceremonia, las altas puertas del salón se abrieron lentamente. No fue un sirviente sino Sarah. No entró como una esclava asustada, sino con una calma que helaba la sangre. Estaba delgada, pero sus ojos ardían con una intensidad que silenció la música y las conversaciones. Eleanor se giró, su sonrisa se congeló en una máscara de incredulidad y furia. ¿Qué significa esto? «Saquen a esta mujer de aquí», ordenó, su voz aguda rompiendo el encanto de la noche. Pero los dos supervisores que se adelantaron se detuvieron, vacilantes, ante la extraña autoridad que emanaba de Sarah. Ella no miraba a nadie más que a Eleanor, y en su mano sostenía un objeto que la señora de la casa reconoció al instante, haciéndola palidecer. Su diario de cuero oscuro. El silencio en la sala se volvió pesado, expectante, mientras todos los ojos se clavaban en la mujer que se había atrevido a interrumpir el orden sagrado de su mundo. «Usted no va a bautizar a mi hijo», dijo Sarah. Su voz no era un grito, sino una declaración clara y firme que resonó en cada rincón del salón. Ignorando las exclamaciones de asombro de los invitados, dio un paso adelante. Eleanor, recuperando parte de su compostura, soltó una risa forzada.
La pobre criatura ha perdido la razón por el dolor de su propio parto fallido, tengan compasión de ella. Pero sus palabras carecían de convicción, sus ojos estaban fijos en el diario. Sara levantó el libro. Usted dice que estoy loca. Pero aquí, en sus propias palabras, está la verdad. La verdad sobre todos los bebés que ha declarado, nacidos muertos. La verdad sobre las pociones que nos obligaba a beber para asegurar que los niños nacieran sanos para sus clientes. Un murmullo de inquietud recorrió a los invitados. Esto ya no era el desvarío de una esclava. Era una acusación directa y específica, y la prueba estaba a la vista de todos. Con una mano firme, Sara abrió el diario en una página marcada. Permítanme leerles una entrada del 10 de abril, anunció a la sala paralizada. El señor Abernathy ha expresado su satisfacción con el progreso del sujeto 7. La dosis se ha ajustado para contrarrestar la palidez. El pago final se recibirá tras el parto, garantizando un heredero varón y de complexión robusta. Mientras leía, sus ojos se encontraron con los del señor Abernathy, cuyo rostro pasó del rojo al blanco ceniciento. El escándalo explotó. Las esposas se volvieron hacia sus maridos, no con preguntas sobre la crueldad, sino sobre el adulterio, el engaño y la humillación. La acusación no era solo de robo de niños, sino de una red de mentiras que manchaba el honor y la pureza de sangre que tanto valoraban. La fachada de la élite sureña se resquebrajaba, revelando la podredumbre que se escondía debajo de sus modales refinados y su piedad ostentosa. Eleanor Vance finalmente se rompió. Soltó un grito agudo, no de una dama sino de un animal acorralado. Intentó abalanzarse sobre Sara para arrebatarle el diario, pero su esposo la sujetó por el brazo, su rostro era una máscara de furia contenida. El caos se apoderó del salón. Los hombres cuyos nombres estaban en ese libro no sentían piedad por las mujeres esclavizadas, sino un terror absoluto por su propia ruina. Veían sus reputaciones, sus matrimonios y sus negocios desmoronarse por la meticulosa contabilidad de una mujer que ahora era su mayor enemiga. La ira de los invitados se desvió de la esclava que hablaba y se concentró en la anfitriona que había escrito. Eleanor, la arquitecta de todo, se había convertido en la única responsable de su caída. Su red de control se había convertido en una trampa que ahora se cerraba sobre ella, y sus cómplices eran ahora sus verdugos. Sara no había terminado. Pasó a otra página, su voz cortando el tumulto. Y aquí está el nombre del señor Dubois, y el pago que hizo por una niña el año pasado, y el del señor Carmichael, por el hijo que le prometió a su esposa estéril. Con cada nombre, un nuevo pilar de la sociedad local se derrumbaba. Los hombres implicados intentaban negar las acusaciones, pero sus rostros los traicionaban. Estaban expuestos, humillados frente a sus pares y, lo que era peor, frente a sus esposas. El plan de Sara fue brillante en su crueldad. No apeló a su moral, que sabía inexistente, sino a su ego y a su miedo al escándalo. Los convirtió en enemigos de Eleanor, la mujer que había documentado sus pecados con una arrogancia tan monumental, que nunca imaginó que sus secretos serían leídos en voz alta por una de sus víctimas. La alianza de los poderosos se disolvió en un instante, reemplazada por la desconfianza y la acusación mutua. En medio del pandemonio, Eleanor Vance quedó completamente sola. Su esposo la soltó con un empujón de desprecio, distanciándose públicamente de ella para salvar lo que quedaba de su propio honor. Los invitados se apartaron, creando un círculo vacío a su alrededor. Se quedó allí, en el centro de su salón de fiestas en ruinas, todavía sosteniendo al bebé que ya no era un símbolo de su triunfo sino la prueba viviente de su depravación. Su poder, su estatus y su reputación, todo lo que había construido con una crueldad metódica, se había convertido en polvo en cuestión de minutos. Miró a Sara, no con odio sino con una comprensión vacía. Había sido derrotada, no por la fuerza, sino por la inteligencia que siempre se había negado a ver en la mujer que trataba como un objeto. La fiesta de bautizo se había convertido en su funeral social, y la mujer que había intentado destruir era ahora la silenciosa testigo de su caída. El escándalo en la mansión Vance no terminó con un estallido, sino con un colapso silencioso y absoluto. Mientras los carruajes se alejaban apresuradamente en la noche, llevando consigo los secretos y la vergüenza de la élite de Luisiana, el señor Vance actuó con la rapidez de un hombre que intenta salvar un barco que se hunde. No hubo juicio ni debate.
Para proteger su propio nombre y sus negocios, declaró a su esposa, Eleanor, completamente loca, víctima de una fiebre cerebral que la había llevado a inventar fantasías crueles y a escribir un diario lleno de mentiras. Fue despojada de su autoridad y confinada en las habitaciones superiores de la mansión, el mismo lugar que había sido su trono. Se convirtió en una prisionera en su propio reino, atendida por sirvientes que la miraban con una mezcla de miedo y desprecio, condenada a vivir rodeada por los fantasmas de los niños que había robado, completamente sola con la ruina que su propia arrogancia había construido con tanto esmero y dedicación. En medio del caos y la humillación que consumían a la familia Vance, se abrió una pequeña ventana para la libertad. Mientras los amos estaban distraídos lidiando con las consecuencias de la catástrofe social, Elías puso en marcha la última fase de su plan. Guió a Sara, que había recuperado a su hijo de la cuna abandonada, a través de los pasillos oscuros y hacia la libertad de la noche. No corrieron sin rumbo. Elías había establecido contacto hacía mucho tiempo con una red clandestina. Un camino secreto hacia el norte tejido con la valentía de extraños y la promesa de una vida sin cadenas. Su viaje fue largo y lleno de peligros, moviéndose de noche y escondiéndose de día, confiando en las señales secretas y en los rostros amigos que aparecían en la oscuridad para ofrecerles refugio y comida. Cada paso que daban hacia el norte era un paso que los alejaba del infierno de la plantación, llevando consigo no solo a un niño, sino la prueba viviente de que la voluntad de sobrevivir es más fuerte que cualquier sistema de opresión. La plantación Vance nunca se recuperó. Marcada por el escándalo, la finca se marchitó lentamente, sus campos se descuidaron, y su gran casa se convirtió en una cáscara vacía que albergaba la locura de su antigua señora. La historia de lo que ocurrió esa noche se transformó en una leyenda susurrada en toda la región, un cuento oscuro, conocido como el de los bebés Vance. Se convirtió en una advertencia sobre la depravación que se escondía detrás de la fachada de piedad y riqueza de la aristocracia sureña. Si esta historia de justicia te ha conmovido y crees que la verdad siempre debe salir a la luz, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este, dejar tu me gusta, para apoyar nuestro trabajo, y comentar qué te pareció el final de Eleanor Vance. Tu participación nos ayuda a seguir desenterrando estas historias olvidadas y a darles la voz que merecen. Años más tarde, muy lejos del sofocante calor de Luisiana, en una pequeña casa en un estado libre del norte, Sara observaba a su hijo jugar bajo el sol. Era un niño sano, fuerte y sobre todo, libre. Ella nunca olvidó el precio de esa libertad, pero vivió sin miedo, sabiendo que había desmantelado un sistema de maldad con las únicas armas que poseía. La historia de Sara y Eleanor se convirtió en un poderoso recordatorio de una verdad fundamental. La opresión más metódica y calculada siempre subestima las fuerzas que no puede medir, como la inteligencia de los que considera inferiores, la ferocidad del amor de una madre por su hijo y el poder imparable de la verdad. Al final, la jaula de cristal que Eleanor construyó con tanto cuidado basada en la pureza y el estatus, fue hecha añicos por la simple realidad de la humanidad que intentó negar y destruir.